noches, bienvenidos al programa Qué grande es el cine de la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver una película, no sé, es muy difícil clasificarla y calificarla. Ladrón de bicicleta de Vittorio De Sica. A mí me parece que está más allá de una obra maestra. Yo creo que es una película irrepetible. Está en la categoría de esas películas como El tercer hombre, como Casablanca, que están muy pegadas a su época y luego han salido en una explosión gigantesca y se han hecho unas películas absolutamente con vocación de eternidad. Es una película que poco tiempo después de hecha, cuando se ponía en Hollywood, todos los grandes cineastas norteamericanos, después de cenar, se pasaban la película en sus proyecciones privadas y acababan con lágrimas en los ojos. Era un tipo de cine distinto al que ellos hacían allí, pero realmente era un cine admirable. Vista hoy, Ladrón de bicicletas va más allá del problema social, va más allá del paro, de la desesperanza, de la falta de solidaridad y también de la enorme cantidad de ternura y de bondad que desprende la película. Creo que es como la piedra roseta del neorrealismo italiano, es el corazón del neorrealismo italiano, pero además de eso es una película admirablemente bien rodada, con una precisión de Vittorio De Sica que produce escalofríos, porque hay momentos maravillosos que ustedes verán, esa cabalgata de las bicicletas, eso es un prodigio. En cualquier caso, como digo, es una película inclasificable, es un clásico del siglo XX. Es una de las obras imperecederas de la historia del cine, sin ninguna duda, y creo que cuando se hace repaso del cine siempre aparecerá Ladrón de bicicletas, porque es algo más que una película. Para hablarnos de ella y con un gran conocimiento de causa están aquí hoy estos amigos míos, sobre todo la va a introducir Juan Cobos, que es un gran amante del neorrealismo italiano, del cine italiano, ha vivido en Italia, ha conocido a toda esta gente y creo que puede transmitir esa emoción, ese latido de emoción que tiene la película de Sica, que sé que nos va a permitir hacer luego un coloquio maravilloso. Muy buenas noches, Juan, y aquí tienes Ladrón de bicicletas para que digas algo más, si es posible, sobre ella y nuevo. Es muy difícil decir nada nuevo, pero en los años, sobre todo en los años 70, pasado las convulsiones que produjeron un poco la caída del neorrealismo, se han publicado una cantidad enorme de libros que yo algunos ni había visto siquiera, y al consultar me ha sorprendido la enorme literatura que ha habido sobre el cine italiano en esos años. Quizá porque Italia atravesó una época dura en cuanto a su cine y volvió unos ojos atrás a una época de esplendor. Es decir, el cine italiano, además, lo hemos dicho ya alguna vez aquí, tuvo una importancia política muy grande, no solamente porque representaba la lucha entre las dos grandes facciones que se disputaban el poder en Italia, de una parte el Partido Comunista, de otra la Democracia Cristiana, con casi igualdad de votos perpetua, y de otra parte porque el cine dio una visión de Italia que la eximió de algunas de las culpas importantes que había tenido durante la época de Mussolini y la hizo simpática a los ojos de todo el mundo. Y no es de extrañar que fuese así, porque en el año 47, en la famosa conferencia en Harvard que da el general Marshall, donde se propaga la idea de que hay que hacer un plan para ayudar a Europa a recuperarse, Italia, que podía haber estado en la parte de los que habían sido derrotados, sin embargo se incorporó al carro casi como vencedora. Y una parte de esta simpatía universal que despertó se la debe a su cine. De Sica, en este caso, junto a Rossellini y Visconti, tuvieron un papel primordial, y el neorrealismo en realidad también lo tuvo muy grande, porque era una época que se extendió a otros sitios, sobre todo porque después de la guerra, en el año 45-46, todo el mundo estaba muy tocado por la tragedia que habían vivido, y el público estaba más receptivo. Es decir, que el neorrealismo, por ejemplo, se extendió y propagó tuvo importancia en Italia, en Italia, pero tuvo importancia en Inglaterra, tuvo importancia en Francia, tuvo importancia en Estados Unidos, donde películas como La ciudad desnuda o Mercado de ladrones son películas, una serie de ellas más, que demostraron que había un cine aparte del normal de Hollywood. Y en este panorama destaca mucho, en esta película, De Sica y Zavattini, un tándem que en ese sentido es inigualable, porque Rossellini trabajó más con una serie de colaboradores afines y diversos, Visconti también, pero el tándem Zavattini-De Sica fue impresionante. Como saben, Zavattini era un hombre de extrema izquierda, pero ante todo un gran humanista, muy preocupado por las gentes sencillas y por su forma de hablar, por sus vicisitudes, y De Sica, que era como saben, era un galán
de moda que gozaba de un prestigio enorme entre el público en general. Sin embargo, demostró una excepcional calidad como director de actores y como hombre capaz de transmitir emociones muy intensas y muy universales. Es decir, que en la película, por desgracia, tienen más, en el aspecto externo, tienen más validez hoy día, si cabe, porque ciertos problemas como el del paro tan trágicos han vuelto a la superficie, sobre todo de Europa y de otros países, por supuesto, pero en Europa es muy fuerte otra vez, y sin embargo no es el tema esencial. El tema esencial sería la soledad del ser humano, la imposibilidad de llevar una vida en armonía con los que nos rodean. Es decir, que el personaje central, Antonio Ricci, tiene todo el tiempo esta sensación de que no encuentra ni interlocutores ni gente que se haga partícipe de su propia tragedia, que es enorme. Y eso es muy interesante porque se le ve continuamente cómo se le va aislando, va incorporando a esa sociedad, le vuelve a repeler y vuelve a incorporarse, y al final lo perdemos en una multitud enorme, con esa frase final que José Luis García después explicará, que es una frase impuesta en España, pero que realmente no es tan terrible. Trata de quitar la terrible carga que tenía el final definitivo, que era la pérdida de este hombre en una multitud sin ninguna solución a sus problemas. Tanto es así que Italia tuvo esta circunstancia, y De Sica ahondó mucho en ello junto con Zavattini. Piensen que el año 47, que se concede el Oscar del 46, es para Limpiabotas, que es una película, como ha dicho José Luis, que tuvo además enorme repercusión. Es decir, que yo sepa, por lo menos desde Billy Wilder a Hitchcock, a Orson Welles, esa película de William Wyler tuvo una tremenda impresión en Hollywood. Lo mismo pasó con Ladrón de bicicletas. Y la tercera película de esta trilogía, que sería Umberto D., tuvo la desgracia de que un subsecretario, que después ha tenido una larga carrera política no muy afortunada, Andreotti, atacó a De Sica diciendo que estaba dando una imagen muy negra de lo que era Italia. Realmente lo que estaba dando una imagen terrible de la soledad del hombre en la sociedad, y de cómo la sociedad se olvida de esos hombres. Y de cómo había quedado Europa después de la guerra, no ya solo Italia. Antonio Martínez Arrión, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres, me parece, como yo, de los que lloran con Ladrón de bicicletas, sí, ¿no? Sí, y me conmuevo profundamente. Vittorio De Sica, los aficionados al cine solemos reconocerlo a la altura de 1999 en su doble condición, siempre alta, de hombre detrás de la cámara y delante de la cámara. Quizás porque sobre todo en el medio televisivo, pues no es usual hacer a horas por lo menos visibles el gran cine clásico europeo y americano, sobre todo el europeo, como el director de películas para el lucimiento de Sofía Loren, de Mastroianni, ¿no? O sea, notables, correctamente hechas. Y en cuanto a director, pues, y en cuanto a actor, pues el célebre Caro Tenuto, que sí se suele pasar en la serie Panamón y Fantasía y las que le siguieron, bastante menores. En cambio, creo que no se conoce tan bien a estas alturas, por parte de los amantes del cine y de este programa, la condición central que se alude, las 4 o 5 películas que en los años 40 y hasta el 50 hace De Sica, de las cuales para mí, es decir, el punto más alto, como ha dicho José Luis antes, serían Umberto D. y precisamente Ladrón de bicicletas. Y su condición también de actor, él tuvo que trabajar en muchísimas películas, entre otras cosas para financiarse, un poco como Welles, las que a él le interesaban hacer, y también por razones de sus ludopatías. No descubro nada, porque esto, por supuesto, aparece en toda la historia del cine. Y entre ellas, por supuesto, hay 2 obras maestras en que se ve el talento infinito de actor de Vittorio De Sica, que son Madame D. de Ophuls, y sobre todo la que yo prefiero como actor, que es el general de la Rovere, de Rossellini, en el cual ahí estaban de titán a titán, uno detrás y otro delante de la cámara, en unos momentos inolvidables de la historia del cine, que también es muy difícil conseguir verla a estas alturas. Ladrón de bicicletas es un milagro absoluto, es un milagro de levedad, de gracia, de película que se va haciendo ante nuestros propios ojos, en la cual no hay ningún tipo de componenda. Es decir, el mensaje es tan tremendo en mensaje, es una palabra que me gusta poco, pero en fin, es decir, lo que el espectador sensible alcanza al final de la proyección es que el mundo de la posguerra italiano, que era también extensible a otros países degradados, o sea, por la propia destrucción,
es que el obrero tiene que robarle al obrero para poder vivir, y ni siquiera eso, porque este pobre hombre, al final, como ha dicho Juan, desesperadamente, pues se queda sin su bicicleta y en una situación realmente abrumadora. Ahora bien, todo ese mensaje, que es por supuesto, o todo ese contenido social fuerte, está servido no desde fuera,